¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Sí ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Claro, ¿cómo están? Bienvenidos. Ok, vamos a iniciar la clase. Hace unos 5 minutos acabé la ceremonia que les había dicho de bienvenida. Entonces, de una vez ya para no desigualarnos, además que quiero acabar un poco lo que está planificado. Ya le doy el tema para que lo puedan hacer, que me quedaba pendiente, ¿no es cierto? Esto, esto. Sí, ya le pongo el tema. Nicole. Alison Nicoles o... Esos son mis dos nombres. Ah, ya, ok. Chévere. Ok, entonces vamos... Mira, se pone bloqueado, voy a usar. Y me queda pendiente subirles la de ayer. Sí, hoy estuve. Hoy era feriado supuestamente, pero sí tuve un día full, inmediatamente tengo un día full. No estoy teniendo feriados. Y, bueno, la idea también es tenerles al día con la información. Y entonces, hoy, máximo mañana, sí les coloco Ya no digo que hoy, porque mañana tengo que hacer un trámite y más bien, hoy mismo les subo las presentaciones. Y como les dije, tengo que ponerles en el formato del instituto. Y pues bueno, ayer vimos un poquito más sobre los riesgos, un enfoque de todo lo que vamos a ver en el curso. Vimos un poco sobre los riesgos naturales y vamos a ver específicamente mm, los riesgos en particular. Vamos a ver cómo vamos avanzando hoy con el tiempo. Si podemos hacerlo tal vez en una hora o menos, dependiendo también. Y el resto de tiempo les podría dar para que hagan cualquiera de los deberes que están pendientes. ¿Sí? Suelo hacer eso, sí, suelo hacer eso con algunas actividades. Entonces, cuando, por ejemplo, ahorita tenemos 4 tareas, pues podría dar una parte del tiempo para que lo puedan desarrollar aquí y si tienen dudas, pues irlo solventando. Y vamos a recordar que nomás tienen pendiente. Voy a abrir la presentación. No sé si tal vez hasta aquí tienen alguna pregunta. No. Bien, nos vamos avanzando. Aquí está el riesgos naturales. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. Entonces, no se olvidarán de ir viendo los videos, al menos las primeras que no se pudieron conectar, tal vez. Ok, vamos a hablar un poco sobre inundaciones, sismos y volcanes. Ahorita que se abra. Qué millón. Ah, ya. Pues en la ceremonia anterior, entonces por eso le hace corto, le baja un poco la velocidad. Me voy a ir un poco. Porque- Hola, profe, buenas noches. Presente Dani Rueda. Perdón, tuve unos inconvenientes para. Sí, no se preocupe, Dani, no hay problema. Igual siempre me gusta que también igual se conecten, porque obviamente no es lo mismo ver en diferido, a pesar de que se les sube la información, pero siempre colocar, conectarse. ¿Sí? Esperemos que también la situación en otro país mejore con el tema energético, un poco ya están habilitándose unas situaciones y pues bueno, pues vamos ahí avanzando. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre las inundaciones. Y bueno, creo que es la primera materia que están recibiendo. Bueno, no sé si tienen, creo que me dijeron que tenían una clase antes, pero es una de las primeras materias. Van a darse cuenta conforme van avanzando la carrera, que hay muchas cosas que se van, o sea, no repitiendo, pero tienen mucha relación. Por ejemplo, este tema de las inundaciones tiene que ver con la parte climatológica, como vimos ayer. Hay de dos tipos, los riesgos naturales, que son de tipo de la parte del suelo y la otra la parte climática. ¿Sí? En este caso, las inundaciones es un tipo de riesgo, puede decir que de tipo climatológico. Entonces, entender un poquito sobre cómo es este tema de las inundaciones, que tiene que ver con las intensas lluvias, ¿sí? Que estamos soportando, bueno, ahorita ojalá empecemos en este tema de las lluvias intensas para poder tener menos energía eléctrica y pues va a pasar.
No sé si han escuchado las noticias actualmente. En España están viviendo una ola bastante fuerte de inundaciones, porque es lógico, si en una zona está habiendo sequía, el ciclo hidrológico, el ciclo que tiene el agua, hace que ese vapor de agua se vaya a algún lugar del planeta. Entonces eso se está yendo hacia Europa, hacia España, sí, y Valencia es justamente una de las ciudades que está siendo más afectada por este tema. Entonces, para entender el tema de la lluvia, entonces, ¿qué es esto del ciclo del agua? Entonces, el agua puede estar en tres estados. ¿Cuáles son los tres estados en los que puede estar el agua en la naturaleza? Y, dígame nomás, Verónica, sin miedo. Puede estar en líquido, sólido y gaseoso. Ajá. ¿En qué puede estar en estado sólido en la naturaleza? ¿En dónde está el estado sólido en la naturaleza? Cuando evapora, Eh, pues no, líquido. no. Y vamos a ver qué es el proceso de evaporación, pero en la naturaleza, ¿en dónde está el agua en estado sólido? En En los la hielos nieve, glaciales. En los glaciales, ajá. ¿Dónde más? Cuando está en el hielo. polo sur, en el En polo el norte, hielo, en el Polo Norte, en el hielo, ajá. Y a nivel local, digamos, en el Ecuador, hay, sí, en la cima de los volcanes, en la cima de las montañas, está allí también. En el granizo, también es en estado sólido, sí, ahí está el agua en estado sólido. En estado líquido, ¿en dónde nomás estaría el agua en estado líquido? En los los ríos. Ríos, mares, los mares, ¿qué más? cascadas, Cascadas, lagos, lagunas. Justamente el oriente es rico en parte hídrica, ¿no es cierto? Entonces ahí está en estado líquido. Y en estado gaseoso, ¿en dónde estaría el agua en estado gaseoso? Ahí es cuando ya está evaporado, digo. Ajá, cuando ya se evapora el agua y en la naturaleza, en las nubes. las nubes, en su gran mayoría las nubes, ¿sí? La neblina también, aunque a veces es agua evaporada en partículas, ¿no? Atomizada se dice. Ajá, Jessica, correcto, en las nubes, ¿sí? Entonces, el agua por su naturaleza pues tiende a moverse, ¿sí? Por diferentes, por la temperatura, por todo. De sólido pasa a líquido, de líquido pasa a gaseoso, de gaseoso pasa a líquido y de líquido pasa a sólido. O sea, la verdad, esta materia hubiera sido bueno tener luego de química, luego de física, no sé si en su malla física, porque estos temas un poquito, hay que tener esas bases, ¿sí? Pero no importa, vamos a dar este preámbulo. De esto les menciono porque mismo les voy a dar química y hay una parte en la que hablamos de los cambios de estado. Hay otro que es de sólido a gas, de gas a sólido, pero bueno, eso lo vamos a dejar pendiente. Ahorita lo que ocurre en la naturaleza de manera directa. Entonces, la nieve también, por ejemplo, es estado sólido. Solo que lo que difiere la nieve del granizo es el tamaño y la contextura. La nieve es como más suave, más, tiene un tamaño de partícula más pequeño. El granizo se hace una bolita más grande, ¿no? Entonces, este cambio de estado que va de sólido a líquido, que se llama fusión, es decir, lo que se derrite por calentamiento global, se derrite en el polo norte, se derrite en el polo sur. Sí, no sé si lo han visto al Cotopaxi, el Chimborazo, ¿cuál más tiene? El Cayambe, no sé si han visto estos volcanes, estos nevados. Su nivel de hielo en la parte superior ha disminuido considerablemente. Y eso aquí en Ecuador. En otros países pues pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se derrite, el calentamiento global hace que todo el planeta suba su temperatura y posiblemente el hielo se va a empezar a derretir, se va a fundir. Sí, ahí estamos hablando de un proceso, un cambio de estado, que del estado sólido se funde y va al estado líquido. Líquido en ríos, en lagos, lagunas, mares, etcétera. De líquido pasa a gaseoso con un proceso que es de evaporación. En la naturaleza es más bien un proceso de evaporación, no de ebullición. Si la ebullición es hacer hervir el agua. En la naturaleza, esto, salvo el caso de los geysers, en lo que tiene vapor de agua por la alta temperatura que tiene un volcán, salvo eso podría ser una ebullición, pero todos los demás es una evaporación, ¿sí? Química, vamos a profundizar un poquito más estos términos, pero es simplemente las moléculas superficiales que pues, pasan al estado gaseoso. Entonces, la lluvia también, por ejemplo, es un ejemplo del estado líquido, ¿sí? Entonces pasa de líquido a gaseoso.
Esto cuando sube al estado gaseoso, en la evaporación, esas moléculas en estado gaseoso empiezan a unirse, que forman las nubes, ¿sí? Y puede captar tanta cantidad de agua que produce el proceso o se genera el proceso de condensación. Y en la naturaleza esto es la lluvia. ¿Sí? Entonces, aquí hay una nota, ¿no? Como un dato también. Cuando las nubes, como las moléculas de gas, están en continuo movimiento, van a generar unas cargas, tanto positivas como negativas. Entonces, digamos, aquí va a estar una nube, ¿no? Una nube, bueno, soy un poquito mal dibujante y no le encontré hoy la pizarra, pero bueno. En el momento que se genera estos movimientos, generan unas cargas. Aquí, digamos, se generan unas cargas positivas eléctricamente. Y digamos que en el suelo tenemos unas cargas negativas en una zona. ¿Qué va a ocurrir? Un rayo. ¿Sí? Un rayo que va desde las nubes hasta allá. Obviamente esto ocurre principalmente cuando las nubes se cargan con bastante energía y pues producen esto, ¿sí? Producen estas descargas. O también puede ocurrir que otra nube tiene carga negativa y aquí también se produce una descarga, un rayo, pero entre nubes. No sé si alguien ha visto que en las nubes está como que tuviera ahí una sesión de fotos, pero es solo en las nubes. No sé si alguien de aquí, Alison, Verónica, Dani, Jessica o Edith, han visto este fenómeno. ¿No? No, aquí no. En Galápagos no he visto eso. Sí, claro, de hecho es más en la sierra, si en su momento están por la sierra, es más común esto. Y en épocas en las que llueve intensamente, se cargan tanto las nubes que se generan estas cargas y se ve el cielo así, cuando a veces obviamente en las noches es más visible, ¿no? Entonces ahí está, se ve como fotografías, pero es solamente en el cielo. O también a veces hay los rayos, ¿no? Que caen al suelo y pues bueno, hay inconvenientes de allí. Entonces eso es la condensación, porque estos se cargan tanto, las nubes se cargan tanto de agua, empiezan a condensarse, empieza a y caer en forma de lluvia, ¿sí? En el oriente principalmente esto es casi el día, es muy rápido ese proceso de evaporación, se forman las nubes y caen. En el mismo día puede tener ese mismo proceso y las lluvias son bastante intensas, ¿no? Y vamos a ver también por qué. Y de líquido al sólido, en cambio, es la solidificación. Entonces, esta solidificación es más en la sierra porque obviamente son temperaturas más bajas. Se evapora en las nubes como a una determinada altura. La temperatura es muy baja. Entonces, esa, esa, esa nube que es de estado gaseoso pasa al estado líquido. Y como es tan baja la temperatura, ¡pum!, pasa al estado sólido. ¿Y que cae? Granizo. ¿Sí? Cae en forma de granizo. ¿Alguien ha estado tal vez en alguna granizada? Una Sí, vez, yo sí. Sí, dale, eso sí ha estado. Dani, también, sí, una vez tranquilo. chévere. Sí, de hecho, en el mes de octubre, por lo general aquí es de granizada, y de hecho en toda la sierra, pero con esto del cambio climático ya no se sabe. Y estamos cerca de noviembre, mañana empieza noviembre y no hemos tenido, salvo ayer que hubo una pequeña granizada y por ahí esporádicamente, pero pasa esto en altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, esto es el ciclo hidrológico del agua. Pasa al estado de sólido, pasa a líquido, de líquido pasa a gaseoso, de gaseoso vuelve a pasar a líquido. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las nubes? Las nubes, probablemente, como es masas de agua, con el viento, que son masas de aire, estas la mueven. El viento le mueve a las nubes y va moviendo, moviendo. Cuando se chocan con una montaña, principalmente, digamos, en la cordillera de los Andes, pues obviamente tenemos que tener claro nuestro Ecuador. Tenemos en nuestro Ecuador y se forman las nubes. Pues estas nubes, no sé si has visto algún gráfico del Instituto del INAMI. Hay una materia que creo que incluso les voy a dar yo mismo, que es meteorología. Eh, Ahí vemos incluso cómo se mueven las nubes, ¿no? Van y chocan contra las montañas. Y cuando chocan, pues tienden, como hay un movimiento de choque, las moléculas de agua se compactan más y genera más precipitación. Entonces, por eso se genera una fuerte lluvia en una zona determinada. ¿Sí? Entonces, es la razón por la que acá pueden generar choques, puede generar la lluvia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Galápagos. ¿Sí? Hay las montañas de la parte alta que lo mencionaba. Entonces, se genera la evaporación
suben las nubes y pues no logran llegar hasta la cima de la nube, chocan con la montaña y empieza a precipitar, ya sea en forma de lluvia, a veces en forma de neblina, que está ahí como una niebla, entonces eso también es eh, que están partículas de agua suspendidas en el aire, ¿sí? Entonces, ese es el proceso del ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de las inundaciones? Que, bueno, como esto les digo, hay una alta incidencia del viento. Entonces aquí tenemos las nubes, ¿cierto? En otra zona las nubes. Si tenemos un viento que, por ejemplo, les va llevando a otras zonas, tal como está aquí, corriente cálida del Niño, corriente fría de Humboldt, esto lo va llevando, va arrastrando estas masas de agua. Y es lo que ocasiona que en una zona del planeta haya sequías, en otra zona del planeta haya inundaciones. Es decir, toda esa agua se está yendo, en este caso, para Europa, se va también para Oceanía, para Australia, hay fuertes lluvias. Y acá, en cambio, es sequía. Y lo contrario, cuando allá en estas zonas hay intensas sequías, o sea, no hay lluvias, es porque toda esa agua está viniendo para acá, para el continente, para Galápagos, para el continente en general, y se genera estos procesos, ¿sí? Entonces, el viento es el principal responsable de esto, de que no llueva. Sí, por eso es que, no sé si escucharon que hay esta tendencia de bombardear las nubes. Básicamente es lanzar un químico en el aire, poco más, solamente lo que hace es captar las moléculas de agua y las empiezan a acumular. Pero primero es costoso hacerlo eso. Y segundo, no es solo de lanzo aquí una bomba y, o sea, de que de bomba de este tipo, ¿no? De que acumule el agua y ya va a llover en esa zona. Está dependiendo del viento. Y el viento, mientras más alto sea, las corrientes de aire son más fuertes. Entonces, si bombardeo, digamos, en Mazar, en la hidroeléctrica Mazar, cerca de la Suay, o en Coca-Cola Sinclair, no sería lo más lógico porque las nubes se van a mover y se van a ir para otro lado y va a llover en otra zona. Entonces va a quedar ahí sin nada. Entonces, y predecir un poco el movimiento también es complicado. Entonces, no es tan sencillo como decir ya se bombardea y listo, ¿sí? Entonces, hay complicaciones. Entonces, las lluvias intensas van a generar que se va a acumular en una zona y si no tengo un desagüe adecuado, pues eso se va a acumular y va a inundar una zona. ¿Qué procesos van a acelerar este tema? Procesos de erosión y colmatación de los ríos. Eso quiere decir los monocultivos principalmente. Desgastan el suelo, van a ver la materia que es de grafología. Entonces ese suelo se desgasta y es como una piscina, o sea, no una piscina, pero como una pista de hielo. Pasa el agua, si está en la ladera, y si es en una parte plana, pues se va a acumular allí. Entonces va a tener este problema. Porque no hay plantas, o sea, no hay vegetación que abunda y pues no hay vegetación que absorbe esa agua. ¿Sí? El suelo no va a ser suficiente para retener esa cantidad de agua. La variedad del clima también va a ser una afectación. Lo que estamos pasando ahorita es el calentamiento global. ¿Qué es lo que hace? Hace que el aire se caliente en una zona más que otra, se generan los tornados, se generan los vientos, mueven esas masas de agua y pues tenemos en una zona más seca, una zona más lluviosa. Prácticamente todo tiene que ver con nuestras actividades humanas. Son procesos naturales, sí, pero se ven agravados por la actividad antropogénica, ¿sí? Y el ordenamiento territorial, sí, esta es una materia que ustedes lo van a ver, creo que en segundo o en tercer semestre. Eh, y básicamente lo que es el ordenamiento territorial es dar permisos necesarios para que el crecimiento poblacional sea ordenado, ¿sí? Entonces, nuestro país esto está regulado, ¿sí? Obviamente es toda una materia, van a tener, bueno, si no les doy yo, porque en este semestre sí voy a dar esta materia, los de tercero, si no les doy yo, pues les van a comentar al respecto que en nuestro país hay reglas, hay leyes, hay la Secretaría de Planificación, hay instituciones que se encargan de ordenar. La competencia de los municipios es decir, a ver, hasta aquí están las edificaciones, las construcciones, vamos a evitar que construyan en laderas, que construyan cerca de un río que es caudaloso. Bueno, todas esas explicaciones que tienen que ver con los riesgos naturales tienen que ver mucho con el ordenamiento. Entonces, cuando no hay un adecuado ordenamiento o se hacen los locos por diversas cosas, bueno, principalmente la corrupción, y ahí donde hay problemas, ¿cierto? Quieren hacer un conjunto habitacional en una zona en la que se ven los riesgos latentes, pese a que hay una ordenanza municipal o hay una ley de ordenamiento territorial, pues va a haber complicaciones en eso, ¿sí? No construir en los márgenes de los cauces de los ríos, no construir en laderas, evitar la deforestación, eso se encarga el ordenamiento territorial, ¿sí? Principalmente con respecto a un registro histórico de las principales inundaciones en el Ecuador, un poco ya lo vimos en el video, no sé si ya lo vieron ustedes. En el fenómeno del Niño del 72 al 73, que fueron bastante fuertes, uno de los primeros que inundó prácticamente gran parte de estas provincias, de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Aquí está Esmeraldas, aquí está Los Ríos, aquí está Guayas. La duración del evento fue desde marzo del 72 hasta enero del 73.
alrededor de 600 personas afectadas y pérdidas estimadas en alrededor de 450 millones de dólares. 10 meses de afectación directa por este fenómeno del niño. No sé si bueno, este evento de acá, la verdad sí, o sea, yo soy del año 86, así que no me acuerdo, pero obviamente sí sabía de su existencia, sí, de lo que data. 97, 98, eso sí, algo tengo memoria, tenía, o sea, tenía ya 12 años y pues sabía que había esta afectación y fíjese cómo es el mapa, ¿no? Toda prácticamente la parte de, en ese entonces no inundó toda esta zona, ¿sí? Guayas, Manaví, Esmeralda, Los Ríos, Chimborazo, Azuay y Cañar, incluso llegó hasta parte de estas provincias de la sierra. Duración del evento desde octubre del 97 hasta junio del 98. Fíjense cuántas personas afectó, 93.500 personas afectadas por este tema. Y se estiman las pérdidas de alrededor de 2.086 millones de dólares. Afectó al PIB del año 98. Una de las causas, la verdad es que sí, hay que ser sinceramente hubo un mal manejo, corrupción y demás en las instituciones de los gobiernos del año 98. Fue muy complicado en este tema. Y pues no era la única causa, pero este tema de los riesgos naturales hace que los gobiernos de turno asignen recursos para ello, como lo ocurrió en el sismo del 2016. Superficies inundadas, más de 200.000 hectáreas, existe un menor número de zonas afectadas que en el 2012. ¿Sí? Entonces aquí se ve la zona, principalmente la costa. En el oriente también hay inundaciones, pero a nivel de población, la afectación es más grande. No quiero decir que es más o menos importante, no, también hay afectación y de hecho es bastante fuerte, pero, pero obviamente eh, afecta a más personas, ¿sí? Y las inundaciones no es que solamente afectan al suelo y a las viviendas, no, hay una afectación completa. La transmisión de radio, televisión, satélite, porque obviamente se afectan estas zonas, y son donde hay cableado, tendido eléctrico y demás. Entonces, hay afectación también a las actividades normales de la población. Hay unos proyectos para poder disminuir esto, sí. El proyecto de Chone, el proyecto de Bulubulu, que es de Cañar y de Naranjal, que el objetivo es un poco controlar esas inundaciones. Obviamente no se puede decir que deje de llover, pero al menos utilizar esa agua para algo más. Sistemas de riego, sistemas de recolección, y que no solamente se desperdicie, sino una hidroeléctrica también, para que se pueda utilizar esa agua de alguna mejor manera, ¿sí? Esa es la principal utilización de estos proyectos, para que esas inundaciones no se vean tan afectadas. Se suelen colocar compuertas, por ejemplo, el proyecto Daule Vinces, con la finalidad de que no sea tan caudaloso el río y pues obviamente genere estas complicaciones. Aquí es un sistema de control de inundaciones en la cuenca baja del río Guayas, ¿sí? Porque este río inunda toda esta zona. Infraestructura para el control de las inundaciones, cuenca baja del río Guayas. Están todas estas instalaciones, porque obviamente son acciones que se van tomando. Por el otro lado, está la sequía, ¿sí? Tiene su origen en la interrupción o disminución de las lluvias provocadas por situaciones climáticas anómalas. Y eso es notorio. Y se sabía, el año anterior, bueno, hace año y medio fue el fenómeno del Niño, no tan intenso como se esperaba, pero existían las lluvias, existieron inundaciones. De hecho, me recuerdo que comentábamos que el Ecuador no estaba preparado para las fuertes lluvias y peor aún para las sequías. Y de hecho, lamentablemente es esto cierto, ¿sí? Entonces, en este año que es del Niño, hay intensas lluvias y por otro lado, a los meses siguientes hay sequías. Y eso hay que estar preparados. O sea, hay proyectos para recolectar el agua, pero en época de sequías, ¿qué se hace? Lamentablemente a nivel institucional no hubo nada. Y bueno, entrar en temas políticos no es mucho el objetivo de esto. Sí mencionaron, por ejemplo, que iban a hacer un convenio con el gobierno de Israel para el tema de dotación de agua y demás. O sea, la verdad, cuando yo escuché eso, sí fue como que no, o sea, está perdido nuestro famoso presidente. ¿Sí? No, o sea, yo estoy, sí, de apoyar de cierta manera, pero con algunas cosas técnicas no fue lo que se esperaba de un mandatario. No es lo que se espera de un mandatario. Y obviamente no se le va a pedir que sepa de todo. Obviamente va a tener su nivel de profesionalismo en una determinada área, tal vez los negocios, tal vez la parte legal, pero para eso están los asesores, que son personas que saben más y pues le dicen, a ver, es por esto, es por esto. Entonces, consejo, cuando ustedes ya estén en la parte profesional, no esperen saber de todo, porque obviamente
menciona que intentar saber de todo, no se termina sabiendo nada. Y eso es cierto. Entonces, conocer algo bien de un tema y de eso empezar a relacionarlo. Estoy diciendo porque en realidad lo que yo me he estado un poco familiarizando es con el tema energético, porque corrí una maestría, y también con el tema de contaminación del agua, del aire y del suelo. Pero si me dicen hablar un poco de política, el tema legal, en temas, no sé, en tema de medicina, temas de alimentación, no sé, no es tanto mi fuerte. Entonces, obviamente podría buscar una información, tal vez relacionarlo, sí, pero tomar una decisión con ese antecedente, pues no. Pero qué es lo que sí puedo hacer? Generar contactos, generar compañeros que están en el área y pues ahí dar una alternativa. Y es lo que les recomiendo, ¿sí? Ahorita están personas que están siguiendo la misma tecnología en de protección del medio ambiente, pero cada uno tiene su enfoque, está viviendo en un lugar diferente de nuestro país, está trabajando en una situación, en una industria diferente, y eso genera un cierto grado de experiencia y a la interna, pues pueden generar muchos vínculos adecuados, ¿sí? Entonces, eso es bueno, eso es lo que se busca con un programa académico, ¿sí? Esto, como decía, el fenómeno del niño provoca las inundaciones y el fenómeno de la niña es lo contrario, las épocas de sequía, porque toda esa agua pues empieza a moverse hacia otras zonas, ¿sí? Consecuencias, ya sabemos, la interrupción de suministro de energía, principalmente porque hasta antes de este tema de las sequías, el 90% de la energía eléctrica dependía de las hidroeléctricas. ¿Y por qué? Porque obviamente como hay bastantes energía hidroeléctricas, que estuvo bien porque obviamente es bueno tener una matriz energética que abastezca a nivel nacional. Lo que no está bien es depender tanto de una misma energía. Si es que yo les doy el próximo semestre energías renovables, sí me gustaría porque realmente es lo que manejo. Pero ahí se ven ventajas y desventajas. Se ven qué es bueno, por qué es bueno en hidroeléctricas, qué condiciones debe tener y en qué casos no es muy buena. Entonces allí, por ejemplo, hidroeléctricas, el principal desventaja es la sequía. Y si se sabe que nuestro país está afectado tanto por el niño como por la niña, poner el 90% de la energía en hidroeléctricas es una locura. Entonces, sí, hay en el Plan Maestro de Energía, que es un proyecto a nivel nacional, se menciona ahí que hay otros proyectos, geotermia, las mismas centrales térmicas no es lo ideal, pero actualmente es lo que está funcionando, porque obviamente es lo más rápido, quemar un combustible para generar electricidad. Estamos cayendo en el mismo círculo vicioso. Estamos por sequías, por el calentamiento global, que es causa de gases de efecto invernadero, que es la quema de los combustibles. Y para generar energía estamos quemando combustible, entonces estamos agravando más a la larga este problema. Pero lamentablemente proyectos energéticos que sean rápidos no se lo tiene tan, tan fácil, ¿no? Entonces por eso es que se debe apostar más por, como les digo, eólica, geotérmica, solar, de los mares. Bueno, de los mares es un poquito más complicado, pero hay otras formas. Pues lamentablemente no se hace. Pérdida de la agricultura, claro, o sea, en los dos extremos. Si tengo sequías, pues se va a afectar mucho la agricultura y económicamente no le va bien al país, ¿no es cierto? Porque va a empezar a crecer, va a empezar a subir los índices, el costo de vida y pues cada vez nos va a faltar más y dinero. Así, o sea, tenemos claro, el salario básico está en 400 y pico, 450 creo que es, pero la canasta básica siempre ha sido mayor que el salario básico. O sea, ¿por qué? Porque el estilo de vida es más alto. Entonces, comprar esa canasta básica no abastece, entonces es como un círculo vicioso y en algún momento, ojalá, cuando ya se logre equilibrar, estaríamos hablando de que nuestro país está económicamente estable. Pero a lo que veo, no, es muy difícil llegar a ese tema, porque obviamente afecta, sequías, hace que los productos no salgan como se espera, entonces suben los precios y pues obviamente no todos van a acceder, ese es un problema. Racionamiento en el abastecimiento de agua potable a los habitantes de las ciudades en épocas de sequía. Justamente aquí en Quito se menciona el tema del abastecimiento. Hay zonas en las que no tienen energía eléctrica y por consiguiente no funcionan las bombas que abastecen de agua a una determinada zona. Sí mismo, se queda sin energía eléctrica, se queda sin agua y también como no hay energía eléctrica también se van las comunicaciones, las telecomunicaciones. No hay teléfonos celulares, no hay internet. Entonces estamos retrocediendo 50 años atrás en la que esto no era, o sea, era como
una utopía. Entonces, es complicado solo depender de este tema. Y elevación del grado de contaminación de los ríos. ¿Por qué? Porque baja el nivel, entonces están los mismos contaminantes, pero como hay poca cantidad de agua, se, se incrementa esto, ¿sí? Y es muy grave, se debería tener más controles. Mientras más alta es la zona, el diagrama de acá de las montañas, si yo controlo aquí la contaminación, voy a evitar que en estas zonas bajas se agrave el problema. Pues y por eso es que en los páramos el agua debe ser considerada y debe tener muy buenas opciones para que no tenga complicaciones en tema de contaminación, ¿sí? Eh, el agua es proveniente principalmente de la parte de la atmósfera, es decir, por las lluvias principalmente, pero también tenemos agua subterránea, ¿sí? Esto en realidad no es visible porque es agua interna, pero que también abastece un río. Pero lo principal es la afectación por la universidad, ¿sí? Entonces, este río también se ve causado por la afectación del agua proveniente de los acuíferos. Y los acuíferos, agua almacenada en el subsuelo en periodos lluviosos, y por la filtración. Llueve, entonces así mismo se forma agua dentro, agua subterránea. ¿Sí? Eso concerniente a la, a las inundaciones y a las sequías que tienen que ver con estos casos sí. No sé si hasta aquí tal vez alguna pregunta. Las inundaciones, ha habido muchas a lo largo de nuestro país. Estábamos afectados significativamente por este tema, ¿no? De las inundaciones, de las sequías. Bueno, con respecto a las erupciones volcánicas, a los volcanes, también menciono porque obviamente nuestro país es la sierra, centro norte, es los volcanes son de actividad moderada alta. Entonces, bueno, el vulcanismo es el proceso por el cual el magma y sus materiales asociados ascienden a través de la corteza y son expulsados sobre la superficie o a la atmósfera. Entonces, el magma es la piedra fundida, es decir, la cantidad de tierra, de piedra que está dentro del volcán a altas temperaturas se hace estado líquido, cambia de estado y con la acumulación de gases que están dentro del volcán son lanzados a través del cráter y pues todo lo que sale allí es este vulcanismo. Entonces, magma es la mezcla de roca fundida, que está a altas temperaturas, granos de mineral que incluyen los elementos del silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, hidrógeno y oxígeno como parte de todo de los gases disueltos. Y aquí un dato particular, sí, cuando erupciona un volcán, obviamente causa afectaciones. Vamos a poner aquí. Pues esto erupciona y pues está a altas temperaturas y pues hay una afectación significativa. Lo novedoso es que como lo que está dentro de la tierra fundida o minerales son ricos en silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, que son minerales necesarios son micro y macroelementos para las plantas. Por consiguiente, cuando se enfría el, el, esta tierra, esta lava, ese suelo se vuelve muy fértil. Por consiguiente, ¿qué va a haber? Más asentamientos por parte de la humanidad. Y pues lo mismo, va a ser un ciclo. No sé si esto me entiende. Entonces, en otras palabras, aquí tenemos el volcán, ¿no es cierto? Entonces, hay una erupción volcánica, cae la lava y pues toda esta zona se vuelve fértil. Se fría y se vuelve fértil. Pues, ¿qué hace? Pues venir acá, poner su casita, su terreno y listo. Y están ahí trabajando sin problema, cultivando y demás. Pasan los años, obviamente varios años, y este volcán vuelve a erupcionar. Como ya está aquí viviendo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una afectación. ¿Qué hay que hacer acá? Evacuar y demás. Y entra todo el tema de la gestión de riesgos. ¿Sí? Pues a eso se refiere este ciclo. Por lo general siempre están conformados por sílice. El origen del magma pudiera pensarse que el núcleo externo es líquido, sin embargo, no es posible ya que estas grandes profundidades no va a subir, ¿sí? Entonces ahí principalmente están en zonas del manto, ¿sí? De la corteza, muy poco, más bien de las capas intermedias, ¿sí?
Los tres tipos de magma más comunes son el riolítico, andesítico y basáltico. ¿Sí? Este es el que más se utiliza acá en nuestro país. ¿Sí? Porcentaje alto de sílice, contiene altos contenidos de calcio, hierro, magnesio, cristalización cerca de los 100 grados Celsius, que se hace sólido. ¿Sí? Acá tenemos otro que está entre 35 y 63 de sílice, una viscosidad intermedia y tiene entre 3 y 4% de gases. Y el riolítico contiene más del 65% de sílice, o sea, tiene más contenido de esto, y cantidades considerables de sodio, potasio y aluminio. Se encuentran en límites convergentes y continentales y cristalizan a 700 grados Celsius. En función de la viscosidad del magma, el tipo de volcán se va a generar en función de la composición. ¿Sí? Si tengo contenido de silicio, puede ser félsico o máfico. En la temperatura puedo tener lavas más calientes, en este caso son menos viscosas, es decir, fluyen con mayor rapidez. Y los gases disueltos, pues estos magmas basálticos permiten que los gases escapen con facilidad. A veces estas fumarolas que se forman, fumarolas, perdón, de los volcanes, es común tenerlos acá, ¿sí? Aquí tenemos diferentes tipos de cómo sale en una zona la lava. Aquí está baja. Sí, entonces si es muy baja, pues no va a fluir con tanta, pero es más alta, pero la viscosidad más baja y acá la viscosidad más alta en esta zona. Por eso es que no sale con tanta facilidad y pues simplemente se queda allí. Cuando es viscosidad media, pues tiende a fluir, pero si es viscosidad alta, por ejemplo, la viscosidad baja significa que fluye con más rapidez, entonces va a llegar a una zona bastante alejada, ¿sí? Porque se mueve con rapidez. Entonces, el magma es material de roca fundida en el interior de la corteza y se encuentra en zonas profundas. Aquí está el magma. Entonces, como está a altas temperaturas, tiende a subir por donde pueda. Y en este caso son los cráteres, o los volcanes. La lava se produce a partir del magma, pero cuando ya ha perdido gases como el vapor de agua y por oxígeno, metano, azufre, óxidos de azufre que suele tener el magma, ¿sí? Sin embargo, esta composición puede ser similar. Estos flujos de lava, los flujos de lava, o sea, cómo se mueve la Tierra, como está aquí mostrando, tiene una contextura suave, tiene apariencia como de un montón de cuerdas. Son menos viscosos ya que provienen de un flujo de lava muy caliente y con alto contenido de gases, entonces va a fluir más rápido y probablemente el alcance va a ser más significativo. Cuando se solidifican se ven superficies lisas. ¿Sí? Bueno, tenemos, este de acá era un flujo hoy, hoy, que suave. Un flujo áspera es con una menor temperatura, por lo tanto la tierra, la piedra, los minerales no se van a fundir completamente y por lo tanto va a subir la viscosidad. Cuando se cristaliza se fragmenta formando toscos bloques y fragmentos irregulares, las piedras más mayor tamaño. Y estas lavas almohadilla, gran parte de la capa superior de la corteza oceánica consiste en capas bulbosas de basalto que se asemejan a almohadas con el exterior vivo, es decir, grandes cantidades de sustancias. Los volcanes es el sitio donde se emana en material magmático o sus derivados, formando una acumulación que por lo general tiene esta forma cónica para que pueda salir obviamente la lava, los restos de roca sólida y los gases que son expulsados hacia el exterior. ¿Sí? Aquí tenemos la cámara magmática. Cuando ocurre una erupción volcánica, por esto se va a empezar a acumular y empieza a salir por el domo, por la parte principal del volcán, es donde sale la mayor cantidad de lava, de magma, de piroclásticos y pueden existir pequeñas erupciones a lo largo porque existen conductos que llegan a esa zona, ¿sí? Una vez que se tiene esa erupción volcánica, pues esto descansa, empiezan a salir únicamente de gases. Aquí tenemos la cámara parcialmente vacía y la caldera se forma cuando el techo de la cámara magmática se hunde, es decir, se vuelve a tapar. ¿Que pueden desaparecer volcanes? Sí, y asimismo pueden volver a emerger. ¿Por qué? Porque tenemos esta misma situación. ¿Sí? Hay muchos tipos de volcanes. Obviamente vamos a ir esto rápido porque no es mucho el objetivo ser vulcanólogos, pero sí tener claro cómo tenemos esto, ¿no? En función de la formación, puede ser monogenéticos o poligenéticos, en función de la forma, es decir, cómo tiene la estructura, si es de escudo, si es cono o si es de un extravolcán. En función de la actividad es lo que más se conoce, si es un apagado, si es un activo o si es un intermitente. Volcán activo es el que está en el continua agitación, en continua erupción. Oye, justamente me mencionaban algunos.
Volcanes apagados también los hay. El Huevo Pichincha, el Huevo Pichincha ahorita está apagado. Y así sucesivamente. Hay uno, está el volcán más grande, tiene un cráter enorme y si este erupcionara, pues desaparecería gran parte del Ecuador. No recuerdo ahorita el nombre de este volcán. Y del origen, pues habla de las placas tectónicas, de la situación del planeta. Hay el vulcaniánico, el peliano, el estromboliano y el hawaiano. Sí, son formas que se obtienen en los volcanes, que es un ciclo, se van formando, hay una erupción volcánica, puede desaparecer y así sucesivamente van a estructurarse. ¿Sí? Entonces, según su formación, son los poligenéticos de volcanes centrales y los monogenéticos. Entonces, los poligenéticos se forman por la acumulación de materiales emitidos por varias erupciones volcánicas a lo largo del tiempo. Entonces, van erupcionando y se va formando otra montaña y así sucesivamente. En cambio, los monogenéticos son volcanes que nacen, desarrollan una erupción que puede durar algunos años y extingue sin volver a tener una actividad. Entonces, desaparece por completo, no es que vuelva a regenerarse, ¿sí? Un volcán escudo se asemeja a la superficie superior de un escudo que reposa en el suelo del lado convexo hacia arriba. Sí, aquí tenemos esta estructura en la que tenemos acá la forma del escudo, de esta protección. La proporción de ceniza y otras formas es menor. Este volcán escudo, por ejemplo, aquí tenemos otra estructura, la caldera principal, la erupción lateral, la corteza oceánica, acá abajo. Aquí tenemos pendientes de 15 grados o menos, o sea, es relativamente baja, de baja altura. Su diámetro es mayor que la altura. ¿Sí? Sus erupciones son tranquilas, sus lavas brotan a la superficie y provocan poca erupción. Los de conos cenizas son los tradicionales, la forma cónica, hay un cráter, una chimenea y el material piroclástico que pues sale a continuación. Los volcanes compuestos son de gran tamaño y larga vía, ¿sí? Pueden estar en constante erupción volcánica. El domo es muy importante que se considere. Las lavas son ricas en sílice. Cuando son extruidas por la chimenea, forman edificios de pequeñas dimensiones llamados domos. Es decir, cuando va saliendo, en la parte exterior se va haciendo un cráter, se va abriendo. Entonces, ¿por qué? Por las altas temperaturas y como es de sílice, se funden y se hace un agujero mucho más grande. Los activos son los que tienen erupción casi permanente, los intermitentes, su erupción es periódica cada 100 años, cada 300 años, cada 500 años, pues son intermitentes. Los apagados, los que definitivamente no han tenido erupción volcánica a lo largo de un tiempo considerable de tiempo, ¿sí? Pero es importante que se los analice, ¿sí? Y en función del tipo de erupciones, de tranquila cada vez más explosivas, pueden ser hawaiana, estromboliana, vulcaniana o plianiana. Pues en función de la explosión, pues tenemos esto, hawaiano, menos de 2 kilómetros de alcance, estromboliano, menos de 10 kilómetros de alcance, la ceniza. Acá tenemos el vulcaniano, menos de 20 kilómetros, y con esta estructura, el surcellano es igual, pero a nivel del mar, ¿sí? Por eso está aquí una columna de agua. El subplaniano, menor a 30 kilómetros, y el ultraplaniano o pliniano es menor a 55 kilómetros de rango de alcance. Estamos en una zona bastante amplia de afectación de los volcanes, ¿sí? Pues de qué depende de la cantidad de magma, de la cantidad de gases que estén allí colocados y de su material interno, o sea, de su naturaleza. Sí, aquí están las partes, las bombas, los domos, bombas que son piedras que salen, que no se han fundido, pero salen disparadas a lo largo de esto. Sí, flujo piroclástico, el flujo de lava es material fundido, la lava que es propio del volcán. Hay también caída de ceniza, porque realmente es material orgánico que se funde, que se quema prácticamente a esas temperaturas y se genera ceniza, ¿sí? Hay deslizamientos de tierra, hay las fumarolas que les decía, que es fumarola, que hay una salida de lava y como puede existir agua subterránea, aquí hay el cambio de estado a la ebullición, entonces va saliendo las fumarolas, cantidad de vapor de agua. Aquí tenemos una mezcla de ceniza, gases propios del volcán, que son ácidos, y estos ácidos al mezclarse con el agua de las nubes forman la lluvia ácida. ¿Sí? El proceso normal, natural. Los componentes gaseosos están formados por agua, dióxido de carbono, nitrógeno y compuestos de azufre, por eso es su olor característico a azufre, como si estuviera pudriéndose algo. Hay defectos indirectos y los indirectos. Los directos hay población intoxicada y los indirectos pérdidas de cultivo, disminución de la temperatura en la atmósfera, ¿sí?
Nubes ardientes, hay una gran cantidad de calor aquí que se acumula, hay ceniza. Y si tienen un flujo caliente y rápido de material piroclástico que baja por la ladera de un volcán, es llamado nube ardiente o flujo piroclástico, ¿sí? Se tiene evidencias a lo largo del planeta que hay flujos que han alcanzado más de 700 kilómetros por hora. Es una velocidad enorme. Sale y va arrastrando todo lo que está a la vista. Los lahares o lazares es propio de los nevados, en cuyo caso pues se tiene un volcán, como el Cotopaxi. Pues aquí lo característico es como sale a altas temperaturas, en esta zona de acá, como hielo, a altas temperaturas pues se va a fundir y por lo tanto se va a hacer líquido, se va a hacer agua. Esta agua pues empieza a fundir, como tenemos ahí una pendiente, empieza a caer el agua y va a arrastrar a toda la zona de las laderas de ese volcán. Y como obviamente va a haber zona árida, va a haber lodos, lo que va a hacer es a llevarse todo eso y forma estos lajares. Y es una mezcla de agua propio del nevado con material volcánico, porque está ahí todo mezclado, y con el arrastre que va a tener, porque va a tener bastante cantidad de fuerza, ¿sí? Esos son las lahares. Lo importante es poder monitorear por dónde podría ser, ¿sí? En caso de que exista erupción volcánica, pues afortunadamente aquí en el país está el Instituto el Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en la cual pues monitorea la parte de los sismos, para temblores, terremotos y también a los volcanes, ¿sí? Hay presupuesto para ello, está monitoreando continuamente y pues hay diferentes tipos de alertas, alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Entonces cuando ya ocurre en función de ello, en algún punto puede hay que hacer la evacuación correspondiente. Entonces, mientras exista una erupción volcánica, que puede tener agua y comida almacenado por varios días, al menos tres, porque obviamente puede haber desabastecimiento, no se puede acceder, no se puede salir o ingresar a una determinada zona. Muy importante proteger nariz y ojos con máscara de filtro, con máscara estas KN95 o N95, cerrar ventanas, puertas, ventilaciones y cualquier otra abertura donde pueda entrar ceniza volcánica. Obviamente depende del alcance que va a tener. La ceniza, lo que mayor alcance podría tener, conjuntamente con los gases, entonces hay que tener esa precaución. Cubre los computadores porque la ceniza no solamente es polvo, sino puede ingresar a los circuitos eléctricos y pueden quemarlos. Televisores, autos, cualquier otro aparato electrónico, porque genera un polvo, sí, un polvo y este genera un circuito eléctrico, es decir, un cortocircuito que va a dañar al equipo. Evite conducir cuando existe la caída de ceniza. Por eso es que, por ejemplo, cuando se va de Quito a la Tacunga por la vía, está el Cotopaxi allí, y cuando está en alerta naranja, pues se cierra esa vía, justamente para evitar un accidente también. Y tratar de evitar el uso de agua en limpieza o en el retiro de ceniza volcánica de cualquier objeto, por dos razones. Primero, porque se va a contaminar el agua. Y segundo, porque al momento que se hace la mezcla de ceniza y agua, eso se vuelve como un cemento, algo muy rígido, muy pesado. Y ha habido casos en los que las tejas, por ejemplo, en las tejas de las casas se queda la ceniza, y al momento que le van a mandar agua y le quieren barrer, no soporta el peso y la persona se cae, se rompe el techo. Entonces, es importante que esto se le tome en cuenta, ¿sí? Obviamente en las zonas, en Galápagos, sí hay estos volcanes y probablemente también puede caer ceniza. La actividad volcánica puede tener efectos destructivos, como eventos de altas temperaturas, gases y demás, pero también puede tener efectos benéficos, porque obviamente la tierra de origen volcánico tiene eh, buena cantidad de nutrientes, minerales y se hace un suelo bastante fértil. Son procesos constructivos, ejemplo, algunas islas, la corteza oceánica y la formación de la atmósfera. Y les voy a mostrar. ¿De aquí alguien conoce el Cotopaxi? Se levanta la mano. ¿Quién conoce el Cotopaxi? No, ninguno ha pasado cerca. ¿No? Bueno, les cuento, a ver, si estoy compartiendo. Sí.
Este volcán es uno de los más activos del Ecuador. Bueno, lo voy a poner aquí. Sí, volcán. Pues bueno, obviamente tiene varias fotografías. En la persona me gusta mucho su forma, que es muy perfecta, muy triangular, muy piramidal, a diferencia de otros volcanes que tienen otras formas por su naturaleza, pero me gusta mucho su estructura. Además del cráter, está acá, tiene una orientación y como apunta un poco hacia la parte norte, en días soleados, como está aquí la fotografía, se lo ve majestuoso, se le ve súper bien ahí al volcán. El Cayambe también suele tener esta forma. Entonces, es un volcán bastante interesante el Cotopaxi. Ha tenido varias erupciones volcánicas a lo largo de la historia. Y entre muchas de ellas, han ocurrido este lanzamiento de bombas que mencionaba en una diapositiva anterior. Y una de esas es lo que le puse aquí, ay, chilindrina, chilintosa. La chilintosa, en algún momento están por la provincia de Cotopaxi o están visitando el volcán como tal. Y ponen en el mapa o digan a la persona que les está guiando, le está acompañando, que le lleve a esta piedra. En realidad no es algo tan turístico, o sea, no hay mayor cosa de ver, pero es la majestuosidad, o sea, uno se siente ahí muy pequeñito porque, fíjate cómo están las imágenes, de una piedra, de una roca que arrojó el volcán Cotopaxi en una de sus erupciones. Y pues obviamente un poco la parte religiosa, la parte relacionado con la naturaleza, pues ahí hay unas pinturas, pero lo que voy a poner, digamos, esta fotografía, que se ve aquí. Y miren el tamaño que tiene esta piedra. Es una piedra muy, muy grande. Aquí tenemos otra fotografía. Aquí está una persona. Y miren el tamaño de esa roca. Obviamente en el sector hay varias piedras. No va en el camino y va identificando allí. Y son estos proyectiles, estas bombas que salen dentro justamente del volcán, que no se fundieron, pues son piedras. Entonces lanzan y va rodando, como es una pendiente, van rodando, rodando y van a llegar a un punto en el que se detienen y pues estas terminaron en esa zona, ¿sí? Entonces, repito, les recomiendo que visiten, me parece un caparazón de una, de una tortuga, pero es así esta, este tema, ¿sí? Entonces, como os digo, si están por algo ahí, sí, en la zona no hay nada turístico, pero ya si están allí, pues pueden darse una vueltita en ese sentido. Y voy a mostrarles aquí otras fotografías. Estas sí las tengo yo. Y aquí no. Esta Esta es una fotografía que había estado. Y este color negro, bueno, aquí tengo unos lobos marinos, pero este color negro era propio de la erupción del volcán que comentábamos ayer, del Sierra Negra. Entonces, no sé si por acá no encuentro otra fotografía. Ahí está justamente cómo es el proceso y se le ve a lo largo cómo cae, ¿no? En toda esa zona se le ve toda esa mancha de color negro y que pues conforme va pasando los años, esto se vuelve rico para la naturaleza y se ve la vegetación allí. Entonces, ese color negro es propio de ese magma que ya obviamente se enfrió y pues está allí colocado esa caída de los lados. A ver si encuentro otra fotografía. Aquí hay otra. Es igual cerca de esa zona, ¿sí? Entonces aquí está la playa y pues ahí está la zona de la lava, ¿no es cierto? Aquí está otra vista. Es increíble cómo es la naturaleza, ¿no? Y toda esta parte, lo que cayó del volcán, cayó hasta el mar, ¿sí? Entonces ahí se ve justamente cómo llegó esa lava hasta el océano. ¿Sí? Aquí está otra vista pública en Isabela. Entonces, aquí está una vista panorámica, entonces aquí está esta zona, que justo por donde iba el circuito de la zona, ¿sí? Donde iba la lava. A ver, creo que no tengo ninguna otra fotografía más de allí. No, no hay más. Entonces, eso, nuestro país es
una manera, tiene una gran cantidad de volcanes y pues obviamente eso va a que los ríos pues están más familiarizados a los volcanes y las precauciones que se deban tener. ¿Sí? Y finalmente los sismos, los temas de los temblores, los movimientos de placas tectónicas, y es justamente lo que vamos a ver ahorita, qué tipo de sismos tenemos acá en nuestro país, no sé, a ver, sismos. Esta es más cortita que la anterior de los. Igual, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional monitorea sismos, terremotos y volcanes, y son dos áreas en las que se pretende, ¿sí? Sismos y terremotos, pues un terremoto o sismo son movimientos bruscos de las capas superficiales de la Tierra, producidas por la fractura o desplazamiento de estas masas rocosas. Sí, esta materia debe haber sido después incluso de la forma, de la forología inclusive. Estos movimientos de las masas que liberan una gran cantidad de energía. Entonces, un poquito para entender, tenemos acá tenemos cómo está estructurado el suelo, la estructura del suelo. O sea, tenemos el núcleo, la parte interna, tenemos el núcleo interno, núcleo externo, el manto, que les decía que desde aquí, inclusive desde la parte más alta, que es la corteza, está el magma, ¿sí? Entonces, aquí está otra visión, el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la capa superficial. Entonces, aquí básicamente tenemos capas tectónicas, es decir, capas de suelos que tienen su composición. Y como están, mientras más abajo están, a mayor temperatura van a estar y por lo tanto posiblemente estén en estado líquido, se van a mover con mayor facilidad. Entonces, la deriva de los continentes crea cortezas en una zona y destruye a otras. Entonces, estas capas continentales, estas placas tectónicas, como obviamente están en movimiento, van a chocar entre sí. Tienen esta particularidad que chocan. Y al momento que chocan, por ejemplo, hacemos nuestras dos manos así. Si hacemos que choque, una va a ir hacia abajo y la otra se va a ir hacia arriba. Entonces, una de las teorías de que por qué nuestro país está con el callejón interandino, es, mejor dicho, es la forma, la explicación lógica que le da a esas montañas a que se tiene todo ese callejón que empieza en Colombia, pasa por Ecuador, Perú, va por Chile, es porque estas capas chocan y la manto la capa oceánica, la placa de Nazca, que se conoce, va por dentro y la capa de del continente, que justo se llama placa sudamericana, va por la parte superior. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Esta capa se empieza a elevar y generan el callejón sí, los Andes, ¿sí? Toda esta mezcla. Entonces, ese es un tipo de movimiento propio de la naturaleza. Entonces, aquí están las diferentes capas que se producen: la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa del Caribe, placa de Cocos, placa antártica. Todo está en continuo movimiento. Y entonces, pues se va a generar diversas afectaciones. ¿Por qué Chile tiene más afectación? Porque esta placa de Nazca con la placa sudamericana y la placa antártica está con mayor movimiento y por lo tanto esos, esos choques son más intensos. ¿Ok? Pero también hay otro tipo, que son las fallas. Sí, estas fallas, en cambio, es un movimiento vertical. El uno era horizontal, siempre está en continuo movimiento. Chocan las placas y se genera el sismo, ¿no es cierto? El terremoto. Pero otros están las placas normalmente y existe una falla, existe un agujero. La falla de San Andrés es una de ellas, que está en toda la parte de Estados Unidos, en San Francisco. Es todo un hueco, una falla, un agujero que está obviamente subterráneo, pero que genera una fisura. Acá en Quito también hay fallas tectónicas. Y de hecho, donde yo vivo, que es por el norte, toda la parte bueno, yo vivo en Carcelén, pero la parte del condado, mitad del mundo y parte de acá, es una falla geológica y hay temblores por esta particularidad. Entonces es un movimiento, ¿sí? De de la placa tectónica como tal, ¿sí? Aquí está el movimiento. Entonces los tipos de sismos pueden ser de estos dos, ya sea de un movimiento de placas tectónicas, que a veces son mucho más intensos, que son choques de dos capas, y otro por una falla, ¿sí?
Y eso se siente en realidad, sí. La verdad que yo he estado en temblores y de varios tipos. Acá contigo está en el sector. Hay temblores casi cada año. Hay unas épocas en las que son más y otras son menos. Pero el movimiento cuando es de falla es como de tipo vertical. ¿Por qué? Porque es como que se cae. Cuando no se cae, la Tierra tiende a oscilar. Movimiento armónico simple de arriba hacia abajo. En cambio, cuando es horizontal, el movimiento choca. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a temblar de manera horizontal, ¿sí? Entonces, este movimiento es el del choque de las placas tectónicas, ¿sí? Desde que se giran y tienen esto. Y por ese choque es porque, mejor dicho, ocasiona mayor cantidad de afectación en una escala particular, que es la de Richter, que la vamos a ver. Entonces, el lugar en donde ocurre esto se le conoce como epicentro, perdón, hipocentro. Entonces, el hipocentro es la zona exacta en donde tenemos esto. El epicentro es a la superficie de ese lugar donde fue el hipocentro, verticalmente hacia arriba. Por eso es que dicen epicentro en Mindo, epicentro en Pedernales, epicentro en Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque no podemos dar un hipocentro porque no sabemos dónde decirlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se suele decir es el epicentro en la zona superficial, una localidad, suelen decir, digamos, a 20 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guayaquil, al noroeste de Lima, no, o sea, es ese lugar. Pero luego, al momento que dicen con 20 kilómetros de profundidad, con 10 kilómetros de profundidad, ahí están diciendo el hipocentro, ¿sí? En esta zona acá o la dislocación, como está aquí mencionado, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este gráfico. Sí, tener claros estos conceptos. Epicentro a lo largo superficial y el hipocentro es hacia adentro. Entonces, bueno, aquí tenemos igual la explicación, ¿no es cierto? Los elementos de un terremoto, tenemos el epicentro, que es lo que les había dicho, el hipocentro, la zona exacta, que es la parte de acá, el hipocentro, aquí tenemos el epicentro, que está en la parte superficial, pero todo esto es a partir de unas ondas, ¿sí? Este movimiento, este choque, ya sea por una falla, que es hacia abajo, o de manera horizontal, que fue con, por ejemplo, el terremoto de Pedernales, fue de tipo horizontal, eh, tiene estas particularidades, ¿sí? Y pues todo tiene en forma de ondas, ¿sí? De manera circular. Y a partir de este principio, pues, antes de olvidarme, no sé si ustedes bueno, tal vez. Creo que en el Inter no es muy común, pero si existiera, bueno, a veces si llegan de Colombia algunos terremotos o temblores fuertes, el celular, hay aplicaciones que detectan de cierta manera, eh, le detectan cuando puede darse un temblor o un terremoto. Y es básicamente porque todo esto viaja a través de ondas, pues esas ondas llegan de mejor manera hacia la señal que tiene el teléfono y pues le detecta. Y esto les comento porque hay una aplicación que se llama el Earthquake y en su momento cuando fue el terremoto del 2016 yo me instalé porque obviamente habían las réplicas, porque obviamente chocan y al momento que chocan pues eso sigue en movimiento y pues como hay más placas alrededor pues chocan con otras y pues hay una reacción en cadena que tarda en, en detenerse, ¿no es cierto? Entonces estas réplicas algunas quedan de mayor intensidad y pues obviamente generaba algún temor, ¿no es cierto? Entonces yo me instalaba esto y en realidad sí era un rango o sea, no se podía predecir con 1 minuto, 5 minutos, 1 hora de anticipación porque es muy difícil eso. Pero sí daba un margen de unos segundos en realidad, sí entraba como 10 15 segundos de que llegaba la señal. Y me pasó que incluso en ese entonces yo trabajaba en un edificio era de 7 pisos que parecían de 14 porque cada piso era muy amplio y yo trabajaba en el quinto piso, hagan de cuenta con un edificio normal de 10, y con ese tema había las réplicas y el edificio se sentía que se hacía así, o sea, que parecía que se iba a ir hasta el piso. Entonces justamente estaba en la oficina y me sonó la alarma. Entonces yo me quedé como que hasta reaccionar y después de unos segundos empezó a moverse y no paraba. Entonces generaba alarma, ¿no es cierto? Generaba estas alertas. ¿Y por qué? Porque como se transmiten en forma de ondas, estas ondas son de dos tipos, de tipo P y de tipo S. Y las de tipo P son
de menor frecuencia, perdón, de menor amplitud, pero mayor frecuencia. Menor amplitud significa que son muy pequeñitas, pero mayor frecuencia significa que dan más oscilaciones por unidad de tiempo, que en este caso es segundo. Las de tipo S, pues son las ondas poco más amplias, que son de mayor amplitud, pero más lentas, ¿sí? En función del tiempo. Entonces, en función de estas ondas que se generan estos choques, todo el momento que chocan, es como lanzar una hojita o una piedrita en el agua, ¿sí? Chocan y que se van a generar ondas. De igual manera, se generan ondas en tres dimensiones, ¿sí? Se van dispersando. Entonces, en función de ello, es cómo se detecta este, estos temblores, estos terremotos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fuente que es el punto A. Se va a difundir en forma de ondas, es la atenuación del medio. Y el efecto local, pues vamos a tener ahí las oscilaciones, ¿sí? Si es de tipo P o de tipo S, ¿sí? Y pues obviamente acá se va a sentir estos efectos. Entonces, hay que diferenciar dos conceptos, que es de la peligrosidad sísmica y el riesgo sísmico. La peligrosidad sísmica es la cuantificación de cualquier fenómeno del movimiento del suelo asociado con un terremoto que puede producir daño a las actividades del hombre. Se expresa como probabilidad de que el fenómeno sísmico se produzca. En cambio, el riesgo sísmico es la cuantificación de esas consecuencias sociales y económicas a partir de esas erupciones volcánicas. Entonces, la peligrosidad sísmica se le multiplica por la vulnerabilidad y nos da el riesgo sísmico. Sí, la peligrosidad es poner una escala, ¿sí? ¿Qué tan peligroso es esa zona en función de la cercanía que puede tener un volcán? Y el otro es la vulnerabilidad, es decir, como seres humanos, como organización, como ciudad, como cualquiera sea esta, qué tan vulnerables estamos ante ese evento sísmico, ¿sí? Entonces ahí tenemos esto. Pues aquí tenemos, por ejemplo, cómo va a estar afectado de este temblor, de este terremoto, esta afectación, ¿sí? Entonces se vive, digamos, como les digo, mi zona es cercana a una falla. Entonces, al tener una falla, pues el- la peligrosidad sísmica es bastante alta, ¿sí? Porque obviamente porque está allí este fenómeno, estamos viviendo relativamente cerca de esta falla. ¿Qué tan vulnerables estamos? Pues afortunadamente no estoy en una zona de una quebrada o el tipo de suelo en realidad sí ha resistido, los cimientos también son buenos. Entonces, a pesar de tener una peligrosidad relativamente alta, la vulnerabilidad de ser baja, entonces el riesgo sísmico matemáticamente se neutraliza, se hace bajo. Pero si tengo peligrosidad sísmica alta y estoy muy vulnerable, pues el riesgo es inminente. Entonces es muy importante esto. La intensidad y la magnitud de un sismo se mide en función de unas escalas. La intensidad de un terremoto mide los efectos que éste produce, es decir, qué ha causado, ¿sí? ¿Qué consecuencias ha tenido? Es una medida subjetiva y se mide mediante esta escala que se llama de Mercalli. En cambio, la magnitud de un sismo, perdón, ahí se fue un error, mide la energía que libera por el terremoto, por el sismo. Es una medida más objetiva porque es una cuantificación y se mide en la escala de Richter. Entonces, la de Mercalli es una escala para las consecuencias que tuvo ese sismo y la escala de Richter, en cambio, es la cuantificación de cómo estuvo esa magnitud, qué tan fuerte fue. La escala de Richter, para medir la magnitud de un terremoto, se utiliza la escala de Richter, que consta de 9 grados, cada uno de los cuales supone una vibración de 10 veces superior al grado anterior. Pues tenemos una escala de 1 grado, tiene un valor muy bajo. La escala de grado de Richter 2 es 10 veces más alto, o sea, sería 10. O sea, si uno tiene una escala de 1 joule, digamos, de energía, el otro va a tener 10 joule, porque es 10 veces más. En la escala de Richter 3 va a tener 100 veces y así sucesivamente, 1000 veces, 10.000 veces, Entonces, por eso es que la escala de 7.6 a 7.7 no es solamente es que es solo como 0,1, no. O sea, estamos hablando de que es mucha cantidad de energía que se está liberando, ¿sí? Y como les había dicho, la escala de Mercalli mide las consecuencias, ¿sí? Tiene una escala de 12 grados y los niveles bajos de la escala se basan en la sensación percibida por las personas, mientras que los niveles más altos se relacionan con el daño estructural observado, ¿sí? Nuevamente ya destrucción de esas habitaciones. Entonces, por lo general,
La escala de Richter se utiliza en números arábigos y la escala de Mercalli, números romanos. La escala de Richter, por ejemplo, menores a 3 en escala de intensidad de Mercalli va entre 1 y 2, y las observaciones de testigo o características que es difícilmente perceptible. De hecho, constantemente estamos en movimientos de placas tectónicas, hay ligeros sismos. De hecho, en los medidores que se tiene de, en los medidores que se tiene de los sismos, hay una agujita que siempre va pintando, porque siempre hay movimientos. Estamos hablando de que están entre menor a 3, entre 3 y 4, pero cuando ya empieza a hacerse más grande, pues eso ya estamos hablando de una escala de Richter más alta, por lo tanto la escala de intensidad de Mercalli va a ser más alta, ¿sí? De 3 a 4 se siente una vibración como una producida por un paso cercano de un camión, y a veces se siente. Sí, sí, estamos familiarizados mucho, pero a veces pasa por aquí cerca un camión y se siente que la casa vibra, pero eso es propio por un efecto que tiene un vehículo pesado. Esto también pasa cuando está en el trabajo, en las plataformas petroleras, pasa un camión, entonces se siente que vibra, ¿no? Entonces eso es esa percepción, ¿sí? Entre 4 y 5 los pequeños objetos se vuelcan, la gente que está durmiendo se despierta, ¿sí? Entonces ya causa este efecto, ya son un poquito más elevados. Entre 5 y 6 en escala de Richter, dificultad para mantenerse en pie, daños en las construcciones principalmente de ladrillo, porque el ladrillo es un poquito más sensible a estos efectos. Entre 6 y 7 pánico general, puede caer un muro. Entre 7 y 8 destrucción masiva, existen grandes deslizamientos. Y entre 8 y 9 destrucción total, se ven ondas en la superficie del suelo. Llega a tal punto de que se ven esas ondas, o sea, una destrucción completa. Ahorita quiero mostrarles. El terremoto más grande del mundo, según no recuerdo, si fue en Chile, sí, el 22 de mayo de 1960, con una escala de 9,5. Déjame ver, aquí está. O sea, colapsó todo, o sea, se rompieron las viviendas, cayó absolutamente todas las consecuencias de esto, ¿sí? Entonces aquí está una escala inclusive de cuáles son los mayores terremotos a lo largo de la historia. El de 1960 en Chile ha sido el récord. Está en Estados Unidos también, principalmente por la falla de San Andrés, porque es un agujero bastante grande. En Canadá, de igual manera, en China también hay un movimiento, en Polonia, en Japón y en Chile también. Fíjense, en esta escala de los 8 más mayores sismos, Chile está en los dos, ¿no? Está en los más altos y en los más bajos. ¿Sí? Entonces, creo que igual las imágenes que podemos ver del terremoto de Pedernales, pues esta habla por sí sola. ¿Sí? Entonces ahí está la escala de Richter y por la intensidad de Mercalli es después que ocurra. Aquí está otra explicación de cómo se formaron el callejón interandino. Entonces tenemos la placa de Nazca, que está en movimiento. Aquí igual tenemos las Islas Galápagos. Aquí igual hay una cordillera submarina. Entonces chocan entre sí con la placa del Caribe, con la placa de América del Sur. ¿Y qué pasa? La placa de América del Sur porque se eleva. Por lo tanto, se tiene el callejón interandino. Y pues obviamente, ¿qué se va a ver afectado? Pues este movimiento, ¿sí? Aquí puede haber una afectación y va a tener implicaciones en la parte de nuestras costas. En este caso fue en Manabí. Aquí está una falla normal. Y esto es una falla inversa, una falla transcurrente, una falla oblicua, ¿sí? De dos tipos, ¿sí? Cuando hay movimiento, ¿sí? De arriba hacia abajo. O inversa de abajo hacia arriba, pero en dos dimensiones y cuando ocurren en las dos partes. Aquí está un mapa de riesgos de sismos desde la parte de nuestras costas. ¿Por qué? Por el principal, que es el choque de las placas tectónicas. Acá tenemos también de igual manera sismos por la vulcanología, por el tema de las fallas geológicas que existen aquí en Quito, entonces es más elevado. En punto crítico, en punto alto, pues el resto de la costa, el resto de la sierra. Fíjese que el oriente está casi medio y pues mientras más al oriente estén, más librados están de tener este sismo, ¿sí? A veces son consecuencias, a veces dicen es que se sintió en Morona, Santiago, pero a veces el sismo fue en la provincia de Bolívar, de Chimborazo. Por eso es más en lo que se tiene que tener, ¿sí? Con respecto a los tsunamis, pues es lo mismo, pero a nivel del mar, básicamente. Sí, es un terremoto que se produce en el fondo del mar. Y lo que ocurre es que se va a dar esto.
grandes olas. Es como imagínense tener un balde. Entonces, un balde con agua, ¿no es cierto? En ese balde con agua, en un punto le van a hacer un movimiento horizontal, una agitación. ¿Qué va a pasar? Pues el agua va a tener a moverse y pues va a generar olas muy, muy grandes. Entonces, fíjese aquí, el nivel del mar es normal acá, se produce un epicentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, regresa el agua, por este mismo movimiento, regresa el agua, pero cuando vuelve a su posición, va para atrás, mar adentro. Pero cuando regresa, son olas muy, muy grandes que pueden acabar con una población de varios metros sobre el nivel del mar. En el ejemplo dice 10 metros sobre el nivel del mar, que son no solo la costa, sino mucho más altos, ¿sí? Entonces, así es como se forman las olas gigantes por esta interrupción. El grado de tsunami sí es cero, la altura de la ola está entre 1 y 2. Y la descripción de los daños, pues obviamente esto es propio del movimiento de las olas, ¿sí? Un tsunami 1, aquí tenemos hasta grado 4, ¿no? La altura de la ola está entre 2 y 5 y existen casas inundadas, botes destruidos y son arrastrados. En grado 2, pues la altura de la ola va entre 5 y 10 metros. Existe afectación a hombres, barcos, casas, son prácticamente barridos, porque así mismo como va el agua, luego regresa y se lo va llevando todo. Finalmente, la escala de 3 de tsunami, la altura de la ola va entre 10 y 20 metros, daños extendidos a lo largo de 400 kilómetros de la costa. Si estamos hablando de que 300 kilómetros de la costa va a llegar sin ningún problema eh, a olas relativamente altas, ¿no? Y alturas de más de 30 metros, daños extendidos sobre más de 500 kilómetros a lo largo de la línea costera, es decir, toda la línea de la costa. Estamos hablando de que podría ser prácticamente todo nuestro Ecuador. Por eso es que la alerta de los tsunamis causa preocupación, pues como todos los defectos. Vamos a ver cuál es el tsunami más grande. Nos dice que fue. El tsunami más grande registrado fue en la bahía de Lutoya, en Alaska, en 1958. Un terremoto de 8.3 en escala de Richter provocó el derrumbe de un glaciar y generó una ola de 524 metros de altura. Miren esa cantidad de olas. Es una cantidad enorme de energía que se libera. Sí. Acá hay alertas de sismos, no, afortunadamente no se ha llegado a tener un sismo, perdón, un tsunami como tal, pero es importante estar familiarizados con los riesgos que tenemos en este caso. ¿Sí? Antes de terminar, les voy a recordar, bueno, me lo tengo un poquito, pero bueno, quería terminar justamente estos dos temas que era de los riesgos. A ver, el día de mañana sí no vamos a tener clase. Mañana sí es feriado, es descanso. Y pues simplemente para recordarles las tareas que tenemos para el día de mañana. No, para este fin de semana que culmina el día domingo. Entonces, a ver, esto es una Entonces no se olviden, igual está acá. Me olvidé de poner ya les voy a colocar aquí los crucigramas para que lo vayan a ir desarrollando. Aquí está el PEA, menciono porque la primera evaluación es referente a este PEA. Entonces, aquí les voy a colocar los recursos. Esto sí, esta mañana ustedes ya lo van a tener. La tarea 1 del comentario en un rango de 4 y 5 líneas en formato APA de los videos que están aquí colocados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos. En su comentario le colocan allí hasta el día domingo. Exposiciones, cada uno va a tener un tema. Me queda pendiente el de Nicole para colocarle aquí el tema correspondiente y pues sus características. El trabajo escrito, aquí recuerden, el trabajo escrito es la presentación y el documento escrito como tal, siguiendo los formatos en APA. Y el trabajo oral pueden hacerlo un video o pueden hacerle, o puede estar aquí en clase, sin ningún problema lo pueden, proyecto. Y esa es la exposición. La evaluación del PEA, aquí están las preguntas, ya lo pueden ir resolviendo. Y pues esas son todas las tareas que tenemos pendientes. Y aquí les voy a colocar la grabación del día de hoy. Y la próxima semana, el próximo día martes, retomamos acá las clases y pues hacemos sus exposiciones. Martes, posiblemente miércoles. Y el jueves vamos haciendo un avance más de esto, ¿sí? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por el tiempo. Espero que se hayan entendido un poquito más de estos tres temas. Y pues nos vemos el próximo día martes. Buen feriado. Disfruten mucho y todo con precaución.
Gracias, feliz feriado. Cuídense, se pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense.